Hace menos de 200 años, los mapas del mundo mostraban algo que hoy ha desaparecido por completo. Un territorio inmenso, extendido a lo largo de continentes enteros, nombrado una y otra vez, en distintos países, durante siglos. Tartaria. Y lo inquietante no es que aparezca en antiguos mapas. Lo inquietante es que nadie ha sabido explicarte con claridad qué era realmente ni por qué dejó de existir. Porque si buscas en la historia oficial, te dirán que no era un imperio, que solo era una forma genérica de nombrar territorios desconocidos. Pero entonces, ¿por qué aparece con tanta precisión durante tanto tiempo? ¿Por qué desaparece casi de la noche a la mañana? ¿Y por qué nunca te hablaron de ello? Hoy no vamos a darte una verdad absoluta, pero sí vamos a hacer algo mucho más incómodo. Vamos a mirar. Vamos a observar los mapas, la arquitectura, los detalles que siguen ahí, ocultos a plena vista, y vamos a hacernos una pregunta que puede cambiar por completo tu forma de entender la historia. Y si no olvidamos Tartaria, sino que alguien decidió que debía ser olvidada. En este video, vamos a explorar las piezas que no encajan. Y al final, no te voy a pedir que creas nada, solo que observes y que decidas por ti mismo qué es lo que realmente estás viendo. ¿Qué fue Tartaria? Para entender por qué Tartaria genera tanta inquietud, tenemos que empezar por algo muy simple: los mapas. Durante siglos, cartógrafos de distintos países dibujaron una misma palabra sobre enormes extensiones de tierra. Tartaria. No aparece una vez, ni dos. Aparece de forma repetida en mapas europeos, rusos, asiáticos, como si todos estuvieran describiendo algo que realmente existía. Y aquí es donde empieza la primera grieta. Porque la historia oficial te dirá que Tartaria no era un imperio, sino un término genérico, una forma de nombrar territorios desconocidos o pueblos nómadas de Asia. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué aparece delimitada en mapas detallados, con fronteras, nombres y regiones internas? ¿Por qué se mantiene durante siglos, en una época donde cada mapa era una representación precisa del mundo conocido? Y sobre todo, ¿por qué desaparece? No evoluciona, no se transforma, no cambia de nombre progresivamente. Simplemente deja de existir en los mapas, como si nunca hubiera estado ahí. Pero hay algo aún más extraño. Porque cuando miramos más allá de los mapas, empezamos a encontrar un patrón que se repite en distintas partes del mundo. Edificios monumentales, cúpulas imposibles, estructuras que parecen demasiado avanzadas para la época en la que fueron construidas. Rusia, Europa, Estados Unidos, separados por océanos, pero unidos por la misma piedra. Distintos lugares, misma estética. Como si en algún momento de la historia hubiera existido una forma común de construir una especie de lenguaje arquitectónico global. Y aquí es donde surge una de las teorías más polémicas: la idea de que Tartaria no era un país, sino algo mucho más grande, una red, una civilización extendida, con un conocimiento compartido, que hoy apenas podemos intuir. Pero antes de sacar conclusiones, hay un detalle que cambia completamente la perspectiva. Un detalle físico, visible, que puedes comprobar por ti mismo. Y cuando lo ves, es difícil dejar de verlo. Arquitectura y el detalle inquietante. Hay un detalle que cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Está ahí, en ciudades de todo el mundo, oculto a plena vista, ventanas, que no están donde deberían estar, puertas a medio nivel, como si una parte del edificio hubiera quedado enterrada. Y no es un caso aislado, se repite en Europa, en Rusia, en América. Edificios que, según la historia oficial, fueron construidos sobre el nivel del suelo.
pero que hoy parecen tener un piso completo bajo tierra. ¿Fue una decisión arquitectónica? ¿Una remodelación posterior? ¿O ocurrió algo que alteró el nivel del terreno en muchas partes del mundo? Algunos lo llaman el Mud Flood, una gran inundación de lodo, un evento que habría sepultado parte de estas estructuras. No es una teoría aceptada, pero el patrón está ahí. Y cuando empiezas a observar, te das cuenta de algo aún más extraño, porque no solo es lo que está enterrado, es lo que sobresale: cúpulas, agujas, estructuras que se elevan hacia el cielo, con una precisión casi obsesiva. Y aquí es donde la pregunta cambia. ¿Y si no estaban diseñadas solo para ser vistas, sino para hacer algo? Algunos investigadores han propuesto una idea que, aunque suene extraña, empieza a cobrar sentido cuando unes todas las piezas, que estas estructuras no eran solo arquitectura, eran tecnología. No tecnología como la entendemos hoy, de cables, pantallas y circuitos, sino una tecnología basada en algo más sutil: frecuencia, resonancia, energía. Si observas una catedral antigua, verás geometrías repetidas, proporciones exactas, materiales como cobre, oro, metales conductores, materiales que hoy usamos en nuestra tecnología más avanzada, pero que ellos integraban en su arte sagrado. Elementos que, en otros contextos, sí están asociados a sistemas energéticos. Entonces la pregunta ya no es solo histórica, es mucho más profunda. ¿Y si estos edificios funcionaban como antenas, como estructuras capaces de interactuar con el entorno, con la energía de la Tierra, o incluso con la atmósfera? No estoy diciendo que esto sea así. Pero cuando observas la forma, la repetición, la precisión, es difícil no hacerse la pregunta. Y si damos un paso más, todo esto conecta con algo que va más allá de la arquitectura, la experiencia humana dentro de estos espacios. El sonido en una catedral, la reverberación, la sensación de expansión, como si el propio edificio estuviera diseñado para afectar tu estado interno, para elevarte, para armonizarte, para cambiar tu frecuencia. Y si esto fuera cierto, no estaríamos hablando solo de edificios, estaríamos hablando de una forma completamente distinta de entender la energía, la salud y la conciencia humana. Pero entonces, si todo esto existió, ¿qué ocurrió para que se perdiera? El reinicio y el olvido. Si todo esto existió, aunque solo fuera en parte, hay una pregunta que no se puede evitar. ¿Qué ocurrió? Porque lo más extraño de Tartaria no es su posible existencia, es su desaparición. A finales del siglo XIX, el mundo cambia. En apenas unas décadas, una estética desaparece, una forma de construir se pierde, y una nueva era comienza, la era industrial. Fábricas, cables, máquinas, producción en masa, un nuevo sistema basado en algo muy concreto: la escasez. Pero si miramos atrás, si observamos esas estructuras, esas cúpulas, esas formas, la pregunta es inevitable. ¿Y si antes el sistema era otro? ¿Y si existía una forma de interactuar con la energía más directa, más libre, más integrada con el entorno? No estoy diciendo que fuera así, pero si lo fuera, entonces no solo habría desaparecido una arquitectura, habría desaparecido un conocimiento. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque a finales del siglo XIX y principios del XX ocurre algo más. Incendios masivos en ciudades enteras, reformas urbanas completas, reconstrucciones rápidas, a gran escala, y al mismo tiempo, la educación se estandariza, la historia se simplifica, y ciertos relatos desaparecen. ¿Casualidad? ¿Evolución natural? ¿O parte de un proceso que nunca se explicó del todo? No lo sabemos,
Pero hay algo que sí podemos sentir. Cuando una parte de la historia se pierde, cuando una conexión con el pasado se rompe, no solo desaparecen datos, desaparece identidad, desaparece referencia, desaparece una parte de lo que somos. Y quizás por eso, cuando vemos estos edificios, cuando observamos estos detalles, hay algo dentro de nosotros que reacciona, como si una parte ya lo reconociera, como si no fuera completamente nuevo, sino olvidado. Y si eso es así, entonces la pregunta ya no es solo histórica, es profundamente personal, porque tal vez no hemos perdido solo una civilización. Tal vez hemos olvidado una forma de vivir, de percibir, de conectar con la realidad. Y ahora la verdadera cuestión es otra. Si ese conocimiento existió, ¿es posible recuperarlo? Recuperando el legado. Después de todo lo que hemos visto, mapas, arquitectura, teorías, preguntas sin respuesta, quizás lo más importante no es decidir si Tartaria existió o no. Quizás lo verdaderamente importante es lo que esto despierta en ti. Porque más allá de los nombres, más allá de las fechas, hay algo que permanece. La sensación de que hubo una forma distinta de vivir, más conectada, más armónica, más alineada con la energía del entorno. Y tal vez esa memoria no está en los libros. Tal vez está en otro lugar, en cómo te sientes cuando entras en ciertos espacios, en el silencio de una catedral vacía, en la vibración de una estructura antigua, en esa calma, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Como si esos lugares no solo estuvieran construidos para ser vistos, sino para ser experimentados. Y si esto es así, entonces la pregunta deja de ser histórica y se vuelve completamente presente. ¿Qué pasaría si empezaras a mirar tu entorno con otros ojos? No como alguien que ya lo sabe todo, sino como alguien que observa por primera vez. La próxima vez que pases frente a un edificio antiguo, detente, obsérvalo, mira sus formas, sus proporciones, sus detalles, y hazte una pregunta muy simple. ¿Esto encaja realmente con la historia que me han contado? No necesitas creer en ninguna teoría. No necesitas aceptar ninguna explicación. Solo necesitas mirar, porque a veces la verdad no se oculta, solo deja de ser observada, y cuando vuelves a mirar, algo cambia. Y quizás ese sea el verdadero legado que hemos olvidado. No una civilización, sino la capacidad de percibir más allá de lo evidente. Hoy hemos recorrido un camino, a través de mapas olvidados, arquitecturas que no encajan y preguntas que siguen abiertas. Hemos visto cómo una palabra, Tartaria, aparecía una y otra vez, para después desaparecer casi sin dejar rastro. Hemos observado estructuras que parecen guardar secretos en su forma, en su geometría, en su silencio. Y también hemos sentido algo más profundo, la posibilidad de que nuestra historia no esté completamente completa. Pero al final, no se trata de creer en Tartaria. Se trata de algo mucho más importante. Se trata de recuperar la capacidad de cuestionar, de observar, de mirar más allá de lo evidente. Porque quizás la verdad no fue borrada, quizás sigue ahí, grabada en piedra, en las ciudades, en los lugares por los que pasas cada día, esperando a que alguien vuelva a mirarla. Ahora te invito a hacer algo muy simple. Mira tu entorno, tu ciudad, tus calles, tus edificios, y si encuentras algo que no encaja, que parece fuera de su tiempo, que te genera esa sensación difícil de explicar, compártelo en los comentarios. Vamos a observar juntos lo que siempre ha estado frente a nosotros. Y si este video ha despertado algo en ti, suscríbete a Holística
conectando almas. Si conoces a alguien a quien pueda servirle este video, compártelo y ayúdale a recibir esta energía de luz. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.